Vamos a invitar a la doctora Michelle Graco, coordinadora del área funcional de Oceanografía Química y Geológica de la Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático del IMARPE, quien dará la bienvenida y presentará a los expositores de esta tercera fecha del ciclo de charlas científicas virtuales sobre investigaciones oceanográficas y de cambio climático, en las que se abordará el tema vientos y ventos en el afloramiento costero peruano. Bueno, muchas gracias, Virginia. Ante todo, entonces, muy buenas tardes a todos. Realmente les agradecemos por compartir con nosotros este espacio en el cual, como el Instituto del Mar del Perú y IMARPE, lo que queremos es poder presentarles las investigaciones que realizamos en las diferentes temáticas que están vinculadas al estudio del mar. Hoy en particular vamos a hablar del afloramiento costero peruano. Este es un estudio, un proyecto, que es parte de lo que se llama un programa por resultados, o PPR, en particular es el PPR 137, y el proyecto lo que busca es abordar en una forma integral y multidisciplinaria diferentes temáticas que tienen que ver con el estudio de nuestro afloramiento costero peruano. Vamos desde lo que es el componente del acoplamiento del océano con la atmósfera, pasamos por todo lo que es las condiciones oceanográficas, la dinámica química, biogeoquímica y las comunidades biológicas, con el fin de poder comprender un poco más por qué nuestro sistema es tan productivo, cómo cambia esa productividad, cuál es el ambiente en el que se desarrollan nuestros recursos, cómo se distribuyen y su abundancia, y el impacto que tiene esta biogeoquímica tan particular, ¿no? del sistema costero peruano, que es sus condiciones de bajo oxígeno y bajo pH, que nos permiten incluso poder proyectarnos en el contexto del cambio climático. Hoy hemos elegido para ustedes dos presentaciones, que son como dos extremos. Por un lado vamos a ir a lo que es el acoplamiento de océano-atmósfera, que gatilla, que da la génesis del afloramiento, con una charla sobre todo el mundo de los vientos. Y luego nos vamos a sumergir en la columna de agua para llegar hasta el fondo del mar, nuestras plataformas, el sedimento, y conocer un poco más de las investigaciones de las comunidades biológicas, ¿no? del vento, y ver por qué son importantes y en qué se aplican estos seres. Entonces, voy a continuación a presentar a David Correa. David Correa abordará el primer tema de esta tarde, que se denomina el viento marino y su impacto sobre la dinámica del afloramiento costero peruano. Quiero contarles que David Correa es físico, egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de Lambayeque. Tiene un magíster en gestión de sistemas TI y computación de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo. Es investigador del área funcional de investigaciones en oceanografía física de la Dirección de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático, y a la vez está destacado en el Laboratorio Costero de IMARPE en Santa Rosa, en Lambayeque. Su experiencia se basa en todo lo que es el análisis de la información meteorológica, tanto satelital como in situ. Participa en diferentes proyectos de investigación. Uno es el de afloramiento costero, del cual vamos a exponer los resultados hoy, pero también el apoyo en todo lo que es monitoreo y predicción del viento en el proyecto del Niño, como también en el monitoreo oceanográfico, utilizando los gliders o estos sistemas, estos vehículos autónomos que recientemente se han incorporado, ¿no? en todo lo que es los equipos de punta que presenta IMAR. Entonces, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a David Correa, y comenzamos con esta primera charla de hoy. Muchas gracias. Hola Michelle, buenas tardes con todos. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Ahí está. ¿Se observa? Sí. Bueno, como ya lo mencionó la doctora Michelle Graco,
El día de hoy voy a dar una breve charla sobre la dinámica del viento marino y su impacto sobre el afloramiento costero peruano. Si bien es cierto, la dinámica del viento marino se manifiesta sobre la superficie del mar a través de varios procesos, ¿no? Y es responsable del principal proceso, digamos, valga la redundancia, ¿no?, relacionado al afloramiento costero. Ya lo dijeron, soy investigador del IMARPE, trabajo en el Laboratorio de Física Marina y en el Laboratorio Costero de Santa Rosa. Para ponernos en contexto, entonces he decidido mostrar esta primera imagen, ¿no?, en la cual se muestra la productividad biológica calculada o mostrada a partir de la concentración de clorofila a nivel mundial, información que fue tomada por el satélite SEAWIS, ¿no?, donde se puede apreciar allí la producción primaria, digamos, para para las cuatro principales zonas de afloramiento que se dan en el mundo, ¿no? La primera es el sistema de afloramiento, digamos, las cuatro principales son el sistema de California, ¿no?, el sistema peruano, el sistema de Canarias y el sistema de afloramiento de Benguela, ¿no? En sí, estos cuatro sistemas de afloramiento son sistemas que ocupan un área muy corta, se podría decir, ¿no?, o muy pequeña. Estudios de investigación, diferentes estudios ya han abordado estos sistemas de afloramiento desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, uno de ellos, los que describen y cuantifican el área que ocupan estos sistemas de afloramiento, son la investigación que llevó Large y Dana Basou. Entonces ellos estimaron, que se realizó en el 2006, ellos estimaron que el área que ocupa estos sistemas de afloramiento es aproximadamente menos del 3% del océano mundial, ¿no? Sin embargo, existen otras investigaciones que, además de calcular el área, han calculado el porcentaje de capturas, ¿no?, que se dan en estas zonas de afloramiento. Y se estima, diferentes estudios como Pauli, por ejemplo, y Capón, estiman de que la captura en estas áreas de afloramiento es aproximadamente equivalente al 40% de la captura mundial, ¿no? Entonces, desde ya tenemos que zonas pequeñas, digamos, ¿no?, o pequeñas zonas con condiciones muy favorables producen la mayor cantidad o el mayor porcentaje de las capturas que se dan a nivel mundial en cuanto a peces, ¿no? Pero también existen otros estudios, principalmente los relacionados al programa CLIBAR, ¿no?, que es un proyecto que se encarga, digamos, de analizar, monitorear y financiar proyectos relacionados con la variabilidad y la predictibilidad del clima, ¿no?, del clima a nivel mundial. Entonces, estos proyectos, por ejemplo, a través de este programa se ha logrado estimar diferentes cuantificaciones, ¿no?, relacionadas a los procesos de afloramiento, principalmente de estas cuatro zonas, ¿no? Y se ha llegado a establecer también que los sistemas de afloramiento no son sistemas aislados, sino son consecuencias de diferentes procesos, ¿no? Procesos principalmente de interacción entre el océano y la atmósfera. Y procesos que esta interacción conlleva, digamos, a la interacción de procesos físicos, químicos, biológicos, bentónicos y pelágicos, ¿no? Y entre otros procesos, son los principales que se podrían describir, ¿no? Bueno, hay algunas referencias allí que se podrían consultar, ¿no? Entonces ahora ya, después de haber visto un marco, digamos, a nivel mundial, vayamos a conocer un poco las condiciones del afloramiento, del sistema de afloramiento costero peruano. Entonces, para eso he tomado unas imágenes del libro de oro de los 50 años del mar peruano, ¿no?, que desarrolló el Instituto del Mar de Perú en el 2014. Entonces, en estas imágenes se pueden ver, en las imágenes izquierdas se puede ver un campo a través de vectores se observa el campo de flujo de vientos a lo largo de la superficie, ¿no? Y se puede ver que frente a la costa de Perú los flujos, digamos, de viento son totalmente paralelos a la costa, ¿no? Estos vientos son denominados los vientos alisios, ¿no? Y estos vientos son generados principalmente por el denominado anticiclón del Pacífico Sur que se ubica al norte de Chile, específicamente en la zona norte-centro de Chile, ¿no? Y además estos flujos llegan a la zona ecuatorial y convergen en la denominada zona de convergencia intertropical, ¿no?, que es la zona donde convergen el flujo de vientos que se da tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, ¿no?
Ya. En la gráfica inferior se puede ver que la costa peruana, digamos, se ve una imagen de temperatura en la cual se muestra que la costa peruana presenta temperaturas frías, bastante bajas, ¿no? Y es consecuencia del proceso de afloramiento que a su vez es producto del flujo de los vientos, ¿no? Entonces, en esta interacción océano-atmósfera del proceso de afloramiento costero peruano, intervienen en sí dos grandes mecanismos a nivel terrestre. Uno, el primero es la denominada fuerza de Coriolis. La denominada fuerza de Coriolis produce de que los fluidos, por acción de la rotación de la Tierra, digamos, si se encuentran en el hemisferio norte, giren a la izquierda, mientras que si se encuentran en el hemisferio, si se encuentran en el hemisferio sur, giren a la izquierda, que es nuestro caso, ¿sí? En el hemisferio norte sucede todo lo contrario. Por otro lado está el denominado proceso denominado espiral de Ekman. A través de este proceso de espiral de Ekman tenemos que las corrientes de la superficie, desde la superficie hasta una cierta profundidad, que es denominada capa de Ekman, estas corrientes llegan a tener una rotación perpendicular, ¿no? Acá podemos ver en un diagrama, en la parte derecha, un diagrama de cómo es la espiral de Ekman, ¿no? Si los flujos en la superficie, digamos, son en esta dirección, a 50, 70 o 100 metros, dependiendo la capa de Ekman, los flujos pueden llegar a tener una dirección perpendicular, ¿no? Entonces, el proceso de afloramiento en sí sucede principalmente por esos dos grandes procesos, ¿no? Entonces, a través de la fuerza de Coriolis tendríamos que el factor latitudinal influye sobre el valor, sobre la cuantificación del proceso de afloramiento. Por otro lado, les mencioné sobre los procesos de gran escala que estarían asociados al viento. Por un lado tenemos la zona de convergencia en la zona norte, el anticiclón del Pacífico Sur, y en la parte terrestre tenemos la cordillera de los Andes, ¿no? Que actúa como una especie de pared, ¿no? Que produce que los vientos no, digamos, fluyan en forma perpendicular a la costa. Entonces, la interacción de estas dos grandes, de la fuerza de Coriolis, la espiral de Ekman y los procesos de zona de convergencia, APS y cordillera, entonces generan los vientos alisios, generan temperaturas superficiales más bajas, ¿no? O frías, ¿no? Como consecuencia de que las aguas vienen desde el fondo, vienen desde la parte subsuperficial, ¿no? Entonces, este proceso influye también sobre las corrientes, digamos, las corrientes que vienen a nivel de subsuperficie, que normalmente la corriente, digamos, subsuperficial tiene aguas más frías, entonces ascienden a la superficie, ¿no? Estas condiciones producen de que la zona superficial tenga una alta productividad biológica, ¿no? Mientras que la capa subsuperficial presente condiciones de mínima de oxígeno, ¿no? O sea, condiciones de oxígeno bastante bajas. Entonces, esas son las características principalmente de una zona, de un sistema de afloramiento. Alta productividad biológica, ¿no? Y baja concentración de oxígeno en la zona subsuperficial. Todo este proceso se puede ver interrumpido o alterado por la presencia o por la ocurrencia de diferentes otros procesos o otros eventos, ¿no? Como por ejemplo los eventos El Niño, La Niña, eventos a más largo plazo como el cambio climático, ¿no? O eventos también de corta duración como la propagación de las ondas Kelvin. Entonces hay una serie de procesos y eventos que pueden alterar estas condiciones, ¿no? Ahora, yendo mucho más enfocándonos a la costa peruana, estoy mostrando un gráfico, a la izquierda estoy mostrando las principales zonas de afloramiento. El Instituto del Mar del Perú a lo largo de los años, ¿no? Diferentes investigadores se han encargado de realizar la caracterización, la identificación y el seguimiento de las condiciones de afloramiento a lo largo de la costa de Perú. Y es así que se han logrado identificar entre la zona norte y zona centro de Perú, se han logrado establecer o identificar por lo menos 5 zonas de afloramiento, ¿no? Pero hay más, ¿no? Hay otras zonas también al sur de menor extensión, ¿no? Entonces, cada una de estas zonas de afloramiento, digamos, tienen características particulares. En algunos casos, por ejemplo, frente a Chimbote, la plataforma continental es mucho más extensa, mientras que en algunas zonas, como por ejemplo Paita, Talara, o entre Pisco y San Juan de Marcona, la plataforma continental es mucho más delgada, ¿no? Es mucho más corta. Entonces, esas características de extensión de plataforma y profundidad, digamos, también son factores que influyen sobre el proceso de afloramiento. Pero en sí, ya ahora centrándonos un poco sobre el proceso de afloramiento, en la imagen de la derecha,
estoy representando en sí, he tomado una imagen también del libro de oro, en la cual se puede ver en superficie el flujo del viento en color amarillo, ¿no? Se puede ver el flujo de viento a nivel superficial, ¿no? Sobre la costa peruana. También vemos los Andes allí. Entonces, esta característica de flujo de vientos que se da frente a la costa del Perú presenta condiciones en la que el flujo de viento más cercano a la costa es mucho más bajo en comparación al flujo de vientos que se da en la zona oceánica. Entonces, esta diferencia de intensidad de flujo de viento que se da de la zona costera a la zona oceánica produce un denominado transporte, ¿no? Entonces, ese transporte superficial que se da sobre la superficie del mar produce que las aguas subsuperficiales asciendan, o sea, las aguas de la subsuperficie, que son aguas ya, digamos, un poco más ricas en nutrientes, ¿no? Son zonas donde, o son aguas que vienen de un lugar donde se están desarrollando procesos, pues, llamémoslo, de descomposición, ¿no? Descomposición orgánica, ¿no? Entonces, estas aguas que tienen mayor concentración de nutrientes suben a la superficie, y al encontrarse en la superficie, en la interacción con la radiación solar, entonces digamos que activan la producción primaria, ¿no? Y esta producción primaria, pues bueno, se convierte ya viene a estar disponible a través de organismos fitoplanctónicos, ¿no? Para el zooplancton, y a la vez también vienen a ser alimento para los peces para los peces pelágicos principalmente, ¿no? Y bueno, y después los peces pelágicos son este alimento para otros peces, ¿no? Pero las condiciones de viento que se dan desde la costa hacia la zona oceánica, además del transporte Ekman, también producen un segundo proceso que está representado en la zona un poco más externa acá, que es denominado proceso de succión de Ekman. Entonces, el proceso de succión de Ekman es como que el viento, por su diferencial espacial, trata de levantar toda la capa desde la subsuperficie hacia la superficie, ¿no? Pero no en forma así, digamos, como un proceso ascendente, así como ocurre con el transporte, ¿no? Sino como toda una capa, ¿no? Así. Y esto produce que la capa, por ejemplo, la estratificación que se da en el mar, quizás si estaba desde las isotermas que estaban ubicadas a 70, 80, 100 metros, asciendan, ¿no? Asciendan a 50 metros, ¿no? Y entonces en esta interacción, bueno, ya del proceso de afloramiento a nivel de superficie, interactúan o suceden otros procesos, o dan lugar a otros procesos, ¿no? Las aguas que una vez que llegan a la superficie, llegan a formar filamentos, meandros, ¿no? Llegan a formar remolinos, ¿no? Y entonces toda esa interacción ya a nivel de la capa superficial, entonces digamos que genera condiciones muy características para la zona de afloramiento. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué venimos haciendo en el IMARPE, ¿no? En el IMARPE, digamos, ya conocemos de otros estudios que se han hecho en otras latitudes también, en la cual se han establecido formulaciones basadas en el viento, pero también conocemos que nuestra costa peruana tiene características de una orientación de costa muy particular, ¿no? En este caso inclinada, con una cierta inclinación. Entonces nosotros, por ejemplo, ya hemos desarrollado existe un informe que fue desarrollado en el 2012, en la cual se hizo un test de simulación para ver el forzamiento del viento a nivel paralelo a la costa, y este viento, cómo influía en las corrientes verticales, ¿no? Entonces, en sí, nosotros ya conocemos, digamos, cuál es, hasta cierto punto, el impacto que puede tener el viento al onshore, o viento que corre a lo largo de la costa peruana, ¿no? Entonces, pero nosotros también no solo no nos quedamos estáticos, ¿no? Sino mes a mes y año a año, ¿no? El Instituto del Mar del Perú viene utilizando diferentes plataformas para monitorear tanto las condiciones marinas y las condiciones atmosféricas superficiales frente a la costa del Perú. Y es así que, por ejemplo, ya hablando específicamente en el tema de vientos, el IMARPE cuenta con buques de investigación científica que tienen estaciones meteorológicas, ¿no? De gama alta, digamos, de buena performance, ¿no? Y también cuenta con algunos laboratorios, cuentan con estaciones meteorológicas fijas en el borde costero. Entonces, toda esta información que se recolecta en las plataformas, como los buques y los laboratorios costeros, se une también con la información satelital
que está disponible ya a una mayor frecuencia y resolución desde el año 99 específicamente con el satélite ASCAT, no, QuizCat, y últimamente el 2017 con un nuevo satélite que es ASCAT. Entonces tenemos que para la costa peruana podemos nosotros ya hemos estimado, digamos, patrones de intensidad o de variación de intensidad de flujo de viento desde la zona costera hasta la zona oceánica. Y es así, por ejemplo, que acá se muestran dos mapas de un esquema de cómo sería de cómo en sí sería el flujo promedio de los vientos, tanto de intensidad y dirección, ¿no? Para la época de verano y para la época de invierno. Y se puede ver que a lo largo de toda la costa del Perú, digamos en una franja costera, se ve que los vientos son relativamente más bajos en comparación a la zona oceánica, ¿no? Mientras que en la época de invierno igual los vientos mantienen ese diferencial de intensidad, pero incrementan las magnitudes, ¿no? Pero siempre tienen direcciones sur-sureste, ¿no? Sureste principalmente, ¿no? Entonces, pero una vez que ya les hablé de los mecanismos, ¿no?, que están asociados al proceso de afloramiento y las plataformas que venimos utilizando, he considerado mostrarles en sí, para que puedan ver, ¿no?, cómo en sí nosotros podemos identificar a través de los monitoreos en campo cuando ocurre un proceso de afloramiento, ¿no? Cuando está ocurriendo en sí un proceso de afloramiento. Y es así que estoy mostrando acá los perfiles verticales de las condiciones de salinidad en esas tres primeras imágenes, las condiciones térmicas y las condiciones de oxígeno frente a una sección Achicama, en la cual es una sección que se monitorea mes a mes, ¿no? Y en este caso he elegido imágenes del 2016 porque se representa mucho mejor el evento de afloramiento. Entonces pueden ver acá, vamos a centrarnos primero en la imagen superior, ¿no?, de salinidad. Pueden ver tanto en la primera imagen como en la tercera que las isoalinas están ciertamente inclinadas en forma ascendente, ¿no? Inclinadas con una ligera tendencia a ascender. Principalmente se ve en esta imagen que es del 8 de julio, ¿no? Entonces estas condiciones, digamos, fueron registradas el 8 de junio del 2016, ¿no? Estas condiciones, entonces, coinciden con temperaturas, con las isotermas, también igualmente alineadas en forma ascendente, ¿no?, típicas de un proceso de afloramiento. Y esto entonces se corrobora mucho más con la configuración de la mínima de oxígeno, donde se ve que la mínima de oxígeno también con valores menores a 1 miligramo por litro, ¿no?, tiene igual también una configuración ascendente. Entonces, si nosotros, desde ahí ya, nosotros como investigadores que estamos, digamos, monitoreando las condiciones oceanográficas frente a la costa de Perú, ya podemos darnos cuenta y podemos inferir, ¿no?, de que se está realizando un proceso de afloramiento. Ahora, si nosotros corroboramos estas condiciones de afloramiento, ¿no?, que se da en el mar peruano, cuando las contrastamos frente a la intensidad de viento, como se muestra en la parte inferior, muestro un denominado diagrama de Hofmüller, ¿no?, que es un diagrama que muestra la variación latitudinal en vertical, ¿no?, y temporal en el eje X. Y en este caso estoy señalando acá con un vector rojo, estoy señalando la localización la localización de Chicama, ¿no? Entonces tenemos que Chicama se encuentra aproximadamente en esta posición, y entonces la coloración muestra la intensidad del viento al onshore, o sea, el viento que fluye ya desde ya, fluye a lo largo de toda la costa peruana, ¿no? O sea, fluye perpendicularmente a la costa, o paralelamente a la costa, disculpe, ¿no? Entonces se puede ver acá, he señalado con unas flechas azules, he señalado el primer periodo de monitoreo que se realizó en este caso entre el 25 y 26 de mayo. En la segunda flecha estoy representando el segundo monitoreo que se dio entre el 24 y 25 de junio. Y la tercera flecha representa el periodo, a la fecha que se realizó el tercer monitoreo de 8 de julio del 2016, ¿no? Entonces, si hacemos coincidir digamos, la posición de las fechas con la localización de Chicama, podemos ver que en el primer monitoreo correspondiente entre el 25 al 26 de mayo, las condiciones de viento fueron intensas o fueron fuertes, ¿no? Fueron fuertes desde antes del monitoreo, ¿no? Mientras que en las condiciones de
en el periodo que se dio del 24 al 25 de julio, igualmente son fuertes las condiciones de viento, pero anteriormente a la fecha de evaluación, se podría decir, de evaluación de las condiciones oceanográficas, hubo un periodo de debilitamiento de viento. Entonces es muy probable que por la fuerza del debilitamiento o la disminución del viento que se dio en días precedentes al monitoreo, entonces hayan ocasionado que el ingreso de aguas oceánicas a la zona costera, ¿no? Y eso es lo que podemos ver acá. Si nos fijamos en la sección de temperatura, que es esta intermedia, ¿no? Podemos ver temperaturas mayores a 22 grados, ¿no? Entonces, mayores a 22 grados ya indican condiciones relacionadas a masas de agua de ASS, ¿no? Aguas subsuperficiales, ¿no? Entonces tenemos que estas condiciones de vientos, entonces, del segundo monitoreo pueden haber estado influenciadas por el debilitamiento de viento que ocurrió días antes. Mientras que el tercer monitoreo que se dio en julio, vemos de que las condiciones de viento han sido permanentes desde muchos días atrás, ¿no? Se podría decir que un mes de vientos fuertes aproximadamente, ¿no? Entonces, esas condiciones permanentes de viento que se dieron antes del tercer monitoreo, entonces nos produjeron de que cuando el personal que fue a tomar información de campo encuentre pues condiciones netamente de afloramiento, ¿no? Cosa que no sucedió, cosa que no se dio en la segunda evaluación o en la evaluación que se dio en junio del 2016, ¿no? Entonces, desde ya nosotros podemos ver allí que hay una influencia de las condiciones de viento sobre las condiciones marinas. Entonces, nuestra idea y lo que venimos impulsando a través de este proyecto de afloramiento es encontrar indicadores, establecer metodologías, ¿no? Establecer criterios que nos permitan poder inferir desde las condiciones de viento superficiales, ¿no? Poder inferir posibles comportamientos del proceso de afloramiento, ¿no? En diferentes localidades a lo largo de la costa de Perú. En este caso estoy mostrando para Chicama, ¿no? Ahora, ¿qué más? Entonces, si ya hemos visto en el diagrama anterior, hemos visto que los vientos, el comportamiento de los vientos de una intensificación permanente producirían procesos de afloramiento, ¿no? Y un debilitamiento de viento también podrían producir el acercamiento de las aguas oceánicas hacia la costa. Entonces, nosotros, por ejemplo, venimos monitoreando, para este es el caso de Callao, por ejemplo, ¿no? Venimos monitoreando el comportamiento del viento en la zona costera y en la zona oceánica. Y es así que, por ejemplo, acá se muestra en barras, a través de barras se muestra la intensidad promedio del viento en color verde en la zona costera a 12 millas de la costa y en color negro se muestra la intensidad del viento promedio por mes, ¿no? A 100 millas de la costa. He decidido representar este periodo porque es muy interesante, ¿no? Porque acá podemos ver, por ejemplo, en la parte superior estoy diciendo que mostramos la intensidad de viento en dos localizaciones, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, si nos damos cuenta de que esta intensidad de viento sufre variaciones a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses y los años, ¿no? Y podemos centrarnos principalmente en el periodo entre fines del 2015 y 2016, ¿no? Vamos a hacer un poco de memoria. Podríamos recordar, o llegamos a recordar, de que este periodo 2015-2016 fue anunciado como con un periodo donde iban a ocurrir supuestamente un mega niño, ¿no? Un niño de condiciones extraordinarias, ¿no? Y entonces, pero podemos ver que esas condiciones que se anunciaron para el Pacífico ecuatorial, ¿no? Y que tuvieron alguna influencia sobre el hemisferio norte, para la zona de Perú no llegó a tener una influencia como tal, ¿no? Y eso se podría deber o estaría asociado a que en esa época, si nos fijamos en la imagen media e inferior, ¿no? Que representa las anomalías del viento en la zona oceánica y en la zona costera, nos damos cuenta de que, por ejemplo, en los meses de verano, entre fines del 2015 e inicio del 2016, las condiciones de viento en ambas zonas presentaron anomalías positivas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el viento, tanto en la zona oceánica y en la zona costera, presentó valores por encima del valor promedio esperado, ¿no? Entonces, estas condiciones de intensidad mayor al promedio, ¿no? Tanto en la zona oceánica y zona costera,
puede ser que hayan, se infiere de que hayan sostenido las condiciones, el avance de las condiciones del evento cálido que estaba previsto para esa época, ¿no? Cosa muy diferente que sucedió durante el 2016 e inicio del 2017, ¿no? Durante, en gran parte de los meses del 2016, que lo pueden ver acá en coloración azul, ¿no? Y acá también estas barras, ¿no? Se ve que tanto la zona oceánica y la zona costera presentaron anomalías de viento débiles. Se ve en coloración azul. Esta coloración indica de que los vientos fueron o presentaron valores por debajo de los valores normales, ¿no? Se tuvieron anomalías de viento negativa. Entonces, estas condiciones de viento negativas, ¿no? Tanto en la zona oceánica y costera, se produjeron aproximadamente o con mayor intensidad desde septiembre-octubre del 2016, ¿no? Y digamos que llegaron a pasar, bueno, fueron mucho mayores todavía en verano del 2017. Entonces, estas condiciones de vientos débiles, totalmente débiles en la zona oceánica y costera, produjo de que las aguas oceánicas se acerquen y más bien, y digamos, hay un acoplamiento entre la radiación, la máxima radiación que se dio en los meses de verano, ¿no? Y la poca actividad del viento que se dio en los meses de verano. Entonces eso produjo mayor calentamiento de las aguas superficiales, una mayor evaporación del agua de mar, y eso se tradujo en lluvias, ¿no? Entonces podemos ver que la diferencia de el debilitamiento en ambas zonas, tanto oceánica y costera, digamos, fue el gatillazo, digamos, que activó el evento El Niño Costero 2017, ¿no? Cosa que sucedió totalmente diferente, más bien, o condiciones que se dieron totalmente diferente a finales del 2017, donde, por ejemplo, en la zona oceánica los vientos se restablecieron y se produjeron intensidades de viento más bien sobre lo normal, ¿no? Que se muestra en color rojo, y en la zona costera más bien los vientos estaban dentro del promedio. Pero estas condiciones, digamos, de persistente activación de la zona oceánica durante el 2017, después de la época del Niño Costero, más bien se tradujeron en condiciones de una niña, ¿no? De una niña débil a finales del 2017 e inicio del 2018. Entonces, desde ya podemos ver y darnos cuenta de que el viento tiene un impacto sobre los eventos cálidos y fríos, ¿no? De la costa peruana, y por ende también estos eventos influyen sobre las condiciones, del afloramiento costero, ¿no? Entonces, nosotros, como les decía, estamos ya, a partir de la información de viento, estamos calculando diferentes indicadores, ¿no? Para poder monitorear el viento. Entonces, ya existen, como les comenté anteriormente, existen ya diferentes formulaciones que otros científicos desde hace bastantes años, ¿no? Ya han logrado establecer, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de Bakun, que la formulación más conocida, digamos, y relacionada al índice de afloramiento, relaciona el esfuerzo superficial del viento, ¿no? Exactamente la componente meridional, ¿no? La fuerza de Coriolis, ¿no? El forzante relacionado a Coriolis, la densidad del agua, ¿no? Y la dirección que genera el viento entre la costa, ¿no? Entonces, estos parámetros, a partir de estos parámetros, entonces se puede llegar a establecer, digamos, ya un primer índice de afloramiento costero, ¿no? Pero además nosotros, de acuerdo a los criterios que ya venimos manejando, entonces hemos establecido, por ejemplo, de que para que se den procesos de afloramiento tendrían que ocurrir por lo menos condiciones de viento superiores a 4 metros por segundo por 5 días consecutivos, ¿no? Y esto a la vez nosotros lo hemos tomado también de otros estudios que están relacionados a las condiciones de la ventana óptima ambiental, ¿no? Entonces, en base a estos dos criterios, nosotros ya vamos monitoreando las condiciones de viento o las condiciones del índice, el índice de afloramiento costero, ¿no? Basado en la formulación y basado en el criterio de persistencia de viento. En color celeste, por ejemplo, se muestra el cálculo teórico que se hace del índice de afloramiento, y en contornos de líneas negras se muestra las zonas que presentarían, que tendrían este criterio, ¿no? De 4 metros de velocidades de viento mayores a 4 metros por segundo por 5 días consecutivos. Entonces se puede ver que en su mayoría, por ejemplo, calzan las zonas de mayor intensidad de intensidad de afloramiento con las zonas delimitadas de persistencia de viento consecutivo, ¿no?
Y ahora, si calculamos nosotros, en base a este criterio de persistencia, calculamos el periodo de activación del afloramiento, podemos ver que, por ejemplo, según nuestro criterio, en los casos de enero, febrero, marzo, ¿no? Haciendo el análisis para 3 zonas como Chicama, Callao y Pisco, podemos ver que las condiciones de afloramiento son, digamos, bastante bajas, ¿no? Durante los meses de verano, siendo de alrededor de 30% para Callao y para Pisco, ¿no? Sí, estando activas, digamos, para esas zonas, ¿no? Mientras que a partir de junio o de julio, agosto, septiembre, estas condiciones de afloramiento, digamos, se ven activas o se produjeron activas o tuvieron una activación mayor al 90%, principalmente en Pisco, Chicama, ¿no? Y Callao hasta julio y agosto, ¿no? Y septiembre tuvo menor actividad, ¿no? Activación. Entonces, con estos criterios ya vamos haciendo, digamos, el monitoreo de las condiciones de afloramiento en forma teórica y en base a criterios de persistencia, ¿no? Entonces, pero como les dije, nosotros estamos a la búsqueda de nuevos criterios, de nuevas metodologías, ¿no? Y es así que entonces estamos realizando una serie de investigaciones y estamos publicando, ¿no? Tal vez así que el año pasado, por ejemplo, hicimos una publicación en la cual analizamos la variabilidad del viento marino frente a Perú en 5 localizaciones a lo largo de la costa, ¿no? Entonces acá se muestra, por ejemplo, en el gráfico izquierdo se muestra la variabilidad del viento o que se muestra que la zona de San Juan de Marcona, específicamente entre Pisco y San Juan de Marcona, tiene una mayor variabilidad de viento en comparación a las zonas de Hilo y Callao, ¿no? Que tiene una variabilidad intermedia, ¿no? Respecto a la zona de Paita y Chicama, que tiene una menor variabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, para el caso de Paita y Chicama, quiere decir de que los vientos en la zona norte del Perú son más constantes, digamos, ¿no? O sea, digamos, hay una baja probabilidad o un menor cambio en el tiempo, ¿no? Mientras que la zona, por ejemplo, de San Juan de Marcona, es altamente probable que cambie en el transcurso de los días, ¿no? Así. Entonces, pero esto, por ejemplo, ¿para qué lo hacemos, no? ¿O para qué lo hacemos? Para poder determinar, por ejemplo, cuál podría ser la influencia de esta variabilidad sobre la activación o la desactivación de los procesos de afloramiento. Y como ya había mencionado anteriormente, también hemos determinado umbrales, hemos determinado teóricamente un umbral de 4 metros por segundo como intensidad de viento para generar condiciones de afloramiento activo. Entonces también hemos decidido establecer umbrales de viento, ¿no? Para las diferentes localizaciones. Y es así que hemos establecido, por ejemplo, el umbral de debilitamiento y el umbral de intensificación de viento. Y, por ejemplo, podemos ver que acá, que la zona de, por ejemplo, centrémonos en Hilo, en color amarilla, que es una zona que tiene una mediana variabilidad de viento según el análisis de variabilidad, esta zona tiene baja intensidad de viento. Entonces, la zona de Hilo, por ejemplo, a pesar que tiene una alta variabilidad de viento, pero considerando que su intensidad, su umbral de debilitamiento es muy bajo, esta zona probablemente tiene menos probabilidad de generar condiciones de afloramiento en comparación de la zona de Callao, Chicama y Paita, que sus umbrales de debilitamiento, digamos, por ejemplo, entre mayo y noviembre, están sobre 4 metros por segundo, ¿no? Y bueno, ni qué decir de San Juan de Marcona, ¿no? Que al parecer todos los meses del año, desde enero hasta diciembre, tiene un umbral de debilitamiento que está sobre los 4 metros por segundo, ¿no? Salvo el mes de febrero, ¿no? Así. Entonces también hemos establecido o vamos camino a establecer, por ejemplo, ya rangos, variabilidades normales, intercuartiles también de la variabilidad del afloramiento. Ya hemos utilizado esta metodología para cuantificar los vientos y establecer escalas de clasificación, ¿no? Pero igual vamos a seguir aplicando esta metodología para el tema del índice de afloramiento, ¿no? Entonces, ¿qué más estamos haciendo, no? O cuáles son nuestras perspectivas también, ¿no? Bueno, ya más que perspectivas, ya son trabajos que hemos realizado. Por ejemplo, hay un paper que está en publicación, está en proceso de publicación, en la cual se ha analizado la variabilidad del viento superficial frente a la costa del Perú y se ha calculado el índice de afloramiento, el índice de turbulencia, el transporte Engman, desde los años 1948 al 2015. Entonces, para esto nosotros hemos establecido una gran zona de afloramiento, entonces que va desde los 5 grados hasta los 16 grados aproximadamente, ¿no? O sea, va desde Paita hasta Pisco,
Entonces, en esta área hemos establecido un viento promedio y a partir de ese viento promedio, digamos, hemos calculado el índice de afloramiento, la turbulencia, el transporte Ehman, la profundidad de la capa de mezcla y una serie de indicadores que son resultados que salen en este informe, ¿no? También hemos calculado, hemos analizado la variación del viento desde la zona costera hasta la zona oceánica, utilizando o valiéndonos de la información recolectada por los cruceros, específicamente de los cruceros realizados en el buque de investigación científica José Olaya, ¿no? del periodo 1999-2013. Y entonces, a partir de esta información, centrada específicamente en el área de los 10 grados de latitud sur a 14 grados de latitud sur, ¿no? Y dentro de los 150 kilómetros, que son un poco menos de 100 millas de la costa, ¿no? Se ha llegado a establecer este perfil de viento, ¿no? Este perfil de viento nos muestra de que en la zona costera, digamos, dentro de los 50 kilómetros, 60 kilómetros, los vientos presentan un incremento, digamos, exponencial, se podría decir, ¿no? Entonces, justamente, esta zona que hemos analizado con datos de crucero es una zona a la cual no tiene acceso los satélites, ¿no? A la cual no se puede acceder a través de sensoramiento remoto, ya que los satélites tienen una mayor cobertura desde los 25 kilómetros hacia afuera, ¿no? Entonces, con estos análisis ya nosotros estamos estableciendo de que el diferencial de intensidad de viento que teóricamente ya se había inferido o se había inferido hace muchos años o se estaba viendo en algunos estudios, es real, ¿no? Es real. El mar peruano, por lo menos en la zona centro, presenta estas características, ¿no? Y tiene una variación estacional, o sea, digamos, tiene un comportamiento, en línea negra se muestra el comportamiento promedio y en las diferentes coloraciones se muestra el comportamiento del denominado drop-off o intensificación de viento, ¿no? Por ejemplo, en rojo se muestra, corresponde al drop-off de invierno, ¿no? En coloración verde a otoño, ¿no? Digamos que en otoño como que se pierde ese drop-off, ¿no? O se altera, ¿no? Siendo más intenso o intensificándose mucho más en una zona más costera, ¿no? Eso es consecuencia de que los vientos se intensifican principalmente desde la zona costera a la zona oceánica, ¿no? En igual magnitud. Entonces tenemos una serie de trabajos que estamos desarrollando y que venimos desarrollando a lo largo del tiempo relacionados al viento marino y a las condiciones de afloramiento, ¿no? Del mar peruano. Y tenemos muchas más ideas, de hecho, que nos gustaría digamos, mostrarlos en una serie de charlas, como por ejemplo, cuál es la influencia y las perspectivas del afloramiento, ¿no? En un contexto de cambio climático, cómo fueron o cómo podrían haber sido estas condiciones de afloramiento en el pasado, y para eso, por ejemplo, estamos también analizando información de vientos de reanálisis, ¿no? Entonces hay una serie de investigaciones que realizamos dentro del marco del proyecto de afloramiento, y también dentro de la Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático, ¿no? Y también el Laboratorio Costero de Santa Rosa, que es donde específicamente tenemos una estación meteorológica y ahí hemos hecho estudios principalmente relacionados con el ciclo diurno del viento. Bueno, sin más que decirles, disculpen, me he pasado un poco del tiempo, pero bueno, entonces quería agradecerles por su tiempo, ¿no? Y espero después absorber las preguntas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David. Todos guarden sus preguntas, sus inquietudes para el final. Y realmente muy interesante poder ver todos los avances y lo clave que es este factor del viento, ¿no? Para lo que es el afloramiento costero. Y ahora, bueno, vamos a conectar el viento y el afloramiento costero con un sistema que no lo vemos, que está en el fondo marino, asociado a los sedimentos. Y entonces ahora llega Luis Guipúzcoa, quien va a exponer el tema Aspectos ecológicos del subsistema bentónico frente a Callao. Bueno, Luis Guipúzcoa es biólogo, egresado de la Universidad Ricardo Palma, y tiene estudios concluidos en maestría en recursos y ecología acuática por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es responsable del Laboratorio de Eventos Marinos del Área Funcional de Investigaciones en Oceanografía Biológica de la Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático del IMAR. Es colaborador científico en el proyecto de afloramiento costero
pero también en otros proyectos, como es el estudio de las bahías, asociado a todos los sistemas de borde costero, al tema, a la temática del niño y al de cambio climático. Entonces ahora, sin más preámbulo, le doy la palabra para que Luis nos muestre todo el fascinante mundo del ventos marino y cómo dentro del afloramiento peruano tenemos un sistema que es clave para muchos procesos y que también tiene que ver con lo que es la productividad y este ambiente de nuestros recursos marinos. Bienvenido, Luis Guipúzcoa. Muchas gracias, Michelle. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve pantalla completa ahí? Sí, Luis, ¿te parece si colocamos compartir pantalla solo la presentación? Claro. Sí se ve. Ahí está bien. Ahí será. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Sí, ahora sí. Listo. Bien, gracias, Michelle. Buenas tardes con todos. Ahora yo quiero conectar, digamos, un poco con lo que ha explicado David con respecto al viento. Cómo es que, digamos, esta energía del viento puede llegar y se puede transferir al ecosistema bentónico, ¿no? Digamos, la idea es un poco interactuar y conversar al respecto, ¿no? Aparentemente, ¿cómo podría darse, ¿no? Y nosotros ya hemos escuchado en la diapositiva de David acerca de cómo es el tema del afloramiento, y yo rápidamente en este esquema superior de la izquierda voy a tratar de vincularlo con el tema bentónico, ¿no? Claro, este tema de afloramiento, esta surgencia de aguas profundas, ricas en nutrientes, pobres en oxígeno, es un tema de desplazamiento, ¿no? Es un tema que tiene que ver con un proceso físico, básicamente circulación, que llega a ocupar espacios en la parte superior que por accionar del viento, ¿no? Son desplazadas estas masas superficiales y bueno, estas aguas profundas surgen, ¿no? Digamos, en esa surgencia, en ese afloramiento, evidentemente se produce este tema también de remoción, también un poco del sedimento bentónico, ¿no? Y evidentemente en estos sedimentos hay organismos, y ahí se produce un poco esa interacción con la columna de agua. Recordemos que muchos organismos tienen fases larvales dentro de lo que es la columna, son netamente planctónicos, sus fases larvales, pero ya en fases juveniles o adultas tienden a ser netamente en el fondo, ¿no? En el ventos. Entonces ahí ya tenemos este tema del acoplamiento bentónico pelágico, bueno, y digamos toda esta situación en un contexto de una zona de mínimo oxígeno, como podemos observar en el esquema de la derecha. Todo lo que está en negro son zonas a nivel mundial que se caracterizan por una extensa zona de mínimo oxígeno. Acá frente a la costa de Perú es bastante extensa, ¿no? Y en el gráfico inferior izquierdo podemos observar este mínimo de oxígeno, esta zona de mínimo de oxígeno, una climatología anual. Esto está en el libro también de oro de IMARPE, donde observamos que en tema de coloraciones, ¿no? Cómo es el espesor de este mínimo de oxígeno, ¿no? Esta zona de mínimo de oxígeno. Frente al Callao, a Chimbote, es bastante profundo, es amplio este espesor, en coloración más rojo intenso, ¿no? Y vemos también que en la zona, digamos, de frente a las costas, es un poco menos, más somero, no es tan profundo este espesor.
Y bueno, las isolíneas ahí representan más que todo el límite superior de esta zona de mínimo de oxígeno, ¿no? Rápidamente, porque ya lo vio, lo mencionó acá el amigo David, tenemos acá frente al Perú, tenemos también una zona de afloramiento importante, ¿no? Frente a California, a Perú, a California, en la zona de Benguela, en el norte del África, que es la parte de Canarias, ¿no? Entonces, curiosamente, pues frente a Perú y también en otros lugares, ¿no? Tenemos esta interacción de un área bastante extensa, por ejemplo, en nuestras costas, de una zona de mínimo oxígeno, pero también a la vez de mucho afloramiento, ¿no? Y dentro de esas áreas de afloramiento, el Callao es una de ellas, y ya mencionó David algunas otras áreas, pero por ejemplo, para el caso del evento que voy a exponer ahorita, solamente me voy a remitir a la parte del Callao. Y también, por ende, es una zona altamente productiva, ¿no? Entonces tenemos estas tres cosas que, digamos, pueden ser de alguna forma modeladoras de las condiciones que se dan en el fondo también, ¿no? El afloramiento, la alta productividad y una zona de mínimo oxígeno intensa. Bien. También tenemos nosotros que considerar algunos aspectos respecto a la terminología que se usa, en este caso, respecto al oxígeno, ¿no? Nosotros tomamos siempre en consideración esta terminología propuesta por Tyson y Pearson, en donde, bueno, tenemos todo el umbral de oxigenación que va desde zonas o condiciones muy oxigenadas hasta condiciones prácticamente sin oxígeno. Y aquí yo resaltaba en esta colaboración más o menos donde se encuentra esta zona de mínimo oxígeno, digamos, en valores, términos de valores, ¿no? Por debajo de 0,05 tenemos el mínimo de oxígeno, y nosotros tenemos denominaciones, términos diferentes a los regímenes que se van dando, ¿no? O sea, por ejemplo, disóxicos extremos, ¿no? Tenemos subóxicos o anóxicos, cuando ya hay ausencia de oxígeno y prevalece, por ejemplo, la proliferación de contenidos de sulfuros, sulfídricos, ¿no? Entonces, este es todo un umbral y términos que se utilizan normalmente para también caracterizar las comunidades de fondo, ¿no? Quería también mencionar, por ejemplo, que en el tema de cuando nosotros mencionamos las unidades de oxígeno, nosotros tenemos, por ejemplo, mencionamos a mililitros por litro, prácticamente las unidades que nosotros empleamos, pero existen otras unidades que se pueden también nombrar, y pueden ser también micromoles, el porcentaje de saturación, ¿no? Entonces, y también sería conveniente, por ejemplo, este tema de la nota científica que propuso Gracco y Ledesma, que está en el boletín del INMARPE, respecto a estas unidades y conversiones para el tema del oxígeno, ¿no? Y ya en el gráfico de la derecha observamos, por ejemplo, la costa peruana, caracterizada principalmente por esta zona de mínimo oxígeno. En rojo, por ejemplo, es el típico, este es el esquema de Heli y Levin, cuando hay condiciones extremas de niños, digamos, eventos cálidos fuertes, ¿no? Esta zona de mínimo oxígeno, digamos, se refiere un poco de la costa y tiende a ocupar un menor espacio dentro de lo que es el margen continental, ¿no? Pero ya en condiciones normales, digamos, esta extensión abarca desde la costa hacia la parte del océano, ¿no? Es un gráfico bastante interesante también para tomarlo en cuenta y verlo. Bien, entonces, también quería mencionarles este aspecto del índice costero del Niño. Digamos que es un índice que nos ayuda a poder interpretar también algunos comportamientos que se dan en las comunidades de fondo. En este gráfico visualizamos, por ejemplo, una serie del índice costero del Niño desde el año 2007 hasta el 2020, y vemos una alternancia, ¿no?, de condiciones cálidas y frías. Momentos, por ejemplo, en que las condiciones cálidas son prácticamente dominantes, ¿no?, entre normales y cálidas, y pasan por eventos, digamos, hasta cálidos fuertes o débiles moderados, ¿no? Cálido débil o moderado, ¿no? También condiciones frías que pueden ser moderadas o fuertes, ¿no? Entonces, digamos, en todo este esquema, es que también nosotros
tratamos de vincular y relacionar lo que sucede en las comunidades de fondo. Bien, entonces, esta es el área de estudio frente al Callao. Normalmente este tema del proyecto de afloramiento abarca dos áreas, no dos zonas, Callao y Pisco. En esta oportunidad solamente me remitiré a resultados que se han obtenido en estas áreas de frente al Callao, en la plataforma, en una estación, digamos, que nosotros le denominamos más somera o costera, ¿no? Y otra estación que es un poco más profunda o oceánica, ¿no? Entonces, la estación 2 y 5 van a ser, digamos, ahorita motivo de presentación de resultados, y comenzaré describiendo lo que sucede, por ejemplo, con la macrofauna. El muestreo de fondo, básicamente, tradicionalmente se realizan con equipos tipo Draga, como el que podemos visualizar acá. Son, digamos, los equipos tradicionales en que se tiene una descripción bastante extensa respecto a una serie de tiempo de datos organizados, ¿ya? Estas dragas pueden ser de tipo Van Veen o Petersen, o una combinación de ambas, tipo cadena, y de cobertura o tamaño variable, ¿no? Pueden ser muy pequeñas hasta muy grandes, ¿no? Y cada una de ellas, digamos, obtenemos sedimento marino, que luego nosotros a través de tamices, en este caso un tamiz de 500 micras, que es más o menos el promedio que utilizamos cuando usamos equipos como Draga, retenemos, en este caso, un compartimiento de la macrofauna, que es el macrobenthos. Este macrobenthos, digamos, denominamos así porque es un compartimiento retenido en un tamiz de 500 micras. Sin embargo, organismos que son mucho más pequeños son, digamos, grabados o pasan este tamiz, y deberíamos necesitar unos tamices más pequeños para poder visualizarlo. Pero sin embargo, también al momento en que nosotros hacemos la resección de la draga y esta sube, el sedimento fino que contienen estos organismos se va limpiando, se va lavando y se van perdiendo. Entonces, estos equipos no serían tan apropiados para hacer el estudio de comunidades en compartimientos más pequeños del benthos, ¿no? O sea, la meiofauna propiamente dicho. Entonces, para ello nosotros utilizamos otro tipo de muestreadores que nosotros denominamos nucleadores, o de tipo cilindro, como el que podemos ver en el lado izquierdo, que es de un solo tubo, es un testigo de gravedad tipo Flecher. Puede ser también de tipo caja, ¿no? Como el que vemos en la parte central. Quizás este equipo es más vinculado para estudios paleoceanográficos, ¿no? Pero también puede hacerse sus muestreos y obtener testigos digamos, en columna de testigos más pequeños, ¿no? Y aquí a la derecha tenemos el tradicional MUC, o multisacatestigo, mejor dicho. Es un multisacatestigo MUC de 4 tubos, que es el que empleamos en las salidas de campo que realizamos para afloramiento. Entonces, también tenemos otro equipo Ponocor muy pequeño, pero es para, que se llama el HAPS, pero es para, digamos, plataformas y en zonas más costeras. Lo utilizamos generalmente en bahías. Y todos estos núcleos, justamente como le mencionaba, nos ayuda a poder captar estos compartimientos menores, que ya no es la macrofauna, sino la meiofauna, y que nosotros ya en este caso nos valemos ya de secciones que aplicamos a estos testigos desde la parte superficial hasta en la columna de sedimento, hasta aproximadamente los 5 primeros centímetros. Eventualmente lo hacemos así. Ha habido ocasiones en que esto ha sucedido hasta los 10 centímetros o hasta un poco más, pero lo tradicional ahorita, digamos, lo que tenemos ya aplicando buen tiempo son los 5 primeros centímetros. Y estos 2 primeros centímetros, cada medio centímetro, porque justamente son estos primeros centímetros superficiales donde encontramos una riqueza tanto numérica como en diversidad de organismos pequeños, y queremos caracterizar mucho mejor esta primera sección del sedimento superficial, ¿no? Y cada centímetro después de los 2 primeros centímetros, hasta los 5 centímetros. Entonces los tamices aquí que se utilizan ya no serían de 30 micras, tamices de 300 micras, 150 micras, 100 micras, 63 micras, ¿no? O sea, la retención es bien fina. Bien, ahora sí,
Me voy a referir ya a la parte de macroeventos, y en ese sentido yo quiero acá mostrarles una serie de, desde el año 2007 hasta el 2019, cómo ha ido variando esta diversidad de organismos de la macrofauna respecto a sus abundancias relativas en términos de porcentuales, ¿no? Y acá lo curioso, lo característico puede ser que observamos según los colores que representan un organismo en particular, que son los organismos, digamos, más dominantes o que tienen mayor presencia dentro del muestreo. Tenemos acá una alternancia entre Paraprionopsis pinnate y Magelona felice, que son organismos muy característicos de esta zona de estudio, ¿no? En general son organismos bastante cosmopolitas y tienen una alternancia en este tiempo. Hay periodos en que hay una mayor dominancia numérica de Paraprionopsis y luego de Magelona felice, ¿no? Y esto pues se corresponde justamente con las variaciones, digamos, de términos de oxigenación, términos, digamos, de periodos fríos, cálidos, más intensos o menos intensos. Y también observamos la presencia de otros organismos, como por ejemplo en el caso de Ambelija araucana, que es un crustáceo, en los anteriores eran poliquetos, y en menor número por ahí otros organismos, por ejemplo, nembertinos, neftis y otros bichos que caracterizan la comunidad de macroeventos entre el Callao. Este es en la estación 2. En la estación 5, que es la estación profunda, por ejemplo, aquí una serie un poco más desde el 2008 hasta el 2019, vemos también esta caracterización de esta alternancia de organismos de Magelona y Paraprionopsis. Y bueno, claro, se está dando, digamos, en la parte oceánica y en la parte costera, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en amarillo a Neftis ferruginea, por aquí en coloración oscura, por ejemplo, el Ampelicido Ambelija araucana, ¿no? Pero básicamente estos dos poliquetos que les mencionaba al principio, ¿no? Entonces ya aquí podemos observar algunas cosas interesantes entre la parte costera y oceánica, ¿no? Y respecto, por ejemplo, ya al bacterioventos, que es, digamos, una comunidad que se asocia mucho en la parte del macroventos. El bacteriovento está formado por bacterias filamentosas gigantes del grupo de Candidatus maritidoploca, ¿no? Donde agrupa todos estos organismos filamentosos de Tioploca, Vegeatoa, ¿no? Y estos organismos de bacterioventos llegan a ser, en términos de biomasa, bastante importantes y característicos en zonas que son relacionadas con un mínimo de oxígeno, ¿no? En zonas de mínimo oxígeno, ¿no? Y alto contenido orgánico en el fondo, sobre todo. Y acá yo quería mostrarles justamente a dos especies de poliquetos, Magelona y Magelona felice y Paraprionopsis pinnata, cómo se relaciona, por ejemplo, con la biomasa de Candidatus maritidoploca, ¿no? Vemos quizás una mayor relación de lo que es mayores biomasas del bacteriovento relacionado con Paraprionopsis, e inversamente, por ejemplo, una menor relación respecto a cuando se relaciona, por ejemplo, el bacteriovento biomasa con Magelona felice, ¿no? Tenemos algunos picos, ¿no? Básicamente esto sería, ¿no? Esa alternancia entre estas dos especies respecto a la biomasa del bacterioventus. Respecto a la mediofauna metazoaria, porque aquí hay dos aspectos importantes que queremos mostrar. Hay una mediofauna metazoaria y luego una protozoaria. En este caso la metazoaria, en estas dos estaciones, estación 2 y 5, visualizamos también cosas muy importantes, ¿no? Bastante interesantes, como del total en ambas estaciones, somera y la oceánica, la profunda, una mayor dominancia de grupos, por ejemplo, como los nematodas, ¿no? Sobre todo se visualiza bastante bien en la estación 2. Y existen otros organismos pertenecientes a otros grupos menores, ¿no? Gastrotéricos, por ejemplo, ¿no? Pertelmintos, anélidos también, ellos mismos, en fases juveniles,
que caracterizan esta diversidad, ¿no? En la estación 5, por ejemplo, las abundancias tienden a ser, o las densidades tienden a ser menores, pero esta dominancia del total siempre está dada por los nematodos. En este caso, en la estación 5 también hay característicos los gastotricos, ¿no? Y en la parte derecha quería yo resaltar la importancia de las investigaciones que se están dando respecto a estos estudios en metazoaria, ¿no? De la megafauna. Tenemos una, digamos, antiguamente nosotros, este grupo de nematodos que es el dominante, no era estudiado de una forma ya taxonómica exhaustiva. Ahora existe digamos, esa posibilidad de hacerlo. De hecho, lo están haciendo en el laboratorio con Víctor, lo está trabajando. Y este aporte a la diversidad es importante, ¿no? O sea, encontramos varias especies de nematodes y muchas de ellas, por ejemplo, llegan a ser primeros registros en nuestro Frente al Callao, ¿no? Nuestra litoral plataforma. El otro componente de esta megafauna es la protozoaria, que básicamente es la que caracteriza a los foraminíferos. Y estos foraminíferos bentónicos también son muy interesantes, muy importantes, porque aquí, como vemos en la estación 2 y 5, por ejemplo, tenemos tres grupos bastante diferenciados: los calcáreos, los aglutinados y los tectináceos, ¿no? Los salobrómidos, tectináceos. Y tenemos, por ejemplo, acá que en la estación 2 y la estación 5 hay una amplia dominancia numérica porcentual de calcáreos, ¿no? Y quizás en la estación 2 se visualiza también una importancia de estos tectináceos salobrómidos, ¿no? Ya viendo el esquema de una manera un poco más específica de lo que es la composición de especies de este grupo de foraminíferos, en la estación 2 podemos visualizar a Bolivina costata como una especie característica dentro de este grupo de megafauna protozoaria, ¿no? Que alterna con otros individuos, otros organismos, pero es más evidente la presencia de Bolivina costata. Y en cambio, en la zona oceánica, la presencia de otro género, otra bolivina, del mismo género, pero la bolivina seminuda, ¿no? También que alterna un poco con estas franjas rojas que vemos, que es Uligenoides tenuata, me parece, no recuerdo muy bien ahorita el género. Entonces, vemos que hay una alternancia de las especies también de protozoarios foraminífera, ¿no? Eso es respecto, digamos, a la parte biológica, ¿no? Pero también nosotros evaluamos al interior del laboratorio un parámetro interesante que es el contenido de pigmento de clorófila A en sedimento, ¿no? Tradicionalmente nosotros siempre conocemos lo que es la clorófila en columna de agua, pero en el sedimento también se mide ese parámetro, ¿no? Y aquí quería mostrarles un poco también esa secuencia, digamos, la serie que tenemos de clorófila en la estación 2 en este caso. Vemos esas alternancias, esos picos que se dan generalmente en verano, ¿no? Y bueno, también es importante porque, al igual que el oxígeno, en la clorófila son dos parámetros que se relacionan con las unidades y los organismos de fondo, ¿no? Ese es en la estación 2. Y en la estación 5, de igual manera, podemos observar esta variabilidad de la clorófila en sedimento marino, ¿no? Con esos pequeños picos. Quizás en la estación 5 con un poco, con valores más reducidos que en la estación 2. Y bien, ¿cuáles son, digamos, estos serían los estudios que hemos estado realizando en todo este tiempo? Lo que queríamos, o quería mostrarles. Pero ¿cuáles serían las perspectivas respecto a lo que también se puede hacer en el futuro, ¿no? Actualmente, como les decía, estamos trabajando en la línea Callao y Pisco con multizaratestigos de 4 tubos, pero tenemos uno mucho más grande, de 8 tubos, que es el que visualizamos aquí en la diapositiva. Y este es un equipo que nos permite muestrear ya fuera de la plataforma, ¿no? O sea, nos permite llegar a ecosistemas marinos profundos, alrededor de los 5.000 metros, ¿no? O sea,
y guardando siempre estas características de poder visualizar los diferentes compartimentos bentónicos, ¿no? Y tenemos acá también una red ASIS, que es una red que también se emplea y la hemos empleado pues, en otras actividades que no es propiamente el afloramiento, sino en cruceros de evaluación demersal, para evaluar un compartimiento superior al de la macrofauna, ¿no? Que es la megafauna. Entonces, ya les había dado esta perspectiva de abanico de comunidades bentónicas por su estructura de tamaños. Tenemos de la parte mega, macro, medio, e inclusive hay una parte mucho más pequeña que es la microfauna, que se caracteriza por el tema de las bacterias heterótrofas. En esta oportunidad no les estoy presentando, ¿no? Y bueno, esta posibilidad también de acceder a otros ecosistemas marinos que están vinculados con el tema de la zona de mínimo oxígeno, por ejemplo, ecosistemas del metano, ¿no? Filtraciones de metano, ¿no? Interesante, frente al Callao, inclusive tenemos digamos, algunas zonas que están justamente en la transecta donde evaluamos esta línea de investigación de afloramiento costero. Bien, entonces aquí en este plate, en esta figura, muestro los organismos característicos tanto en todo este espectro de tamaños, macro, medio y forams, y el bacteriobentos. Y como ustedes podrán observar, la diversidad de organismos que podría haber sido bastante reducido, baja, digamos, en un lugar, en un área empobrecida de oxígeno, ¿no? Resulta ser, parece ser en compartimientos menores, no tan disminuida en diversidad, sino más bien muy importante en términos de diversidad marina, ¿no? Hay diferentes grupos dentro de la megafauna, metazoaria y protozoaria, por investigar y estudiar, ¿no? Ya los colaboradores en el laboratorio se están dedicando a eso. Ha habido un tremendo aporte interesante a todo esto y, bueno, quería resaltar ese asunto, ¿no? Y, bueno, finalmente agradecer, ¿no? al proyecto dirigido por Michelle, que nos permite, digamos, interactuar con las demás componentes de la oficina, de la dirección de oceanografía, en la parte física, química y geológica, que es con lo que quizás tenemos más interacción, ¿no? Eso es lo que quería compartir con ustedes y muchas gracias, ¿no? Agradecemos las intervenciones de los investigadores David Correa y Luis Quispecoa, y vamos a iniciar el ciclo de preguntas y comentarios del público. Por favor, les agradecería que levanten la mano para poder intervenir de manera ordenada. Vamos con Joel. Que alzó la mano, bonita. Buenas tardes a todos. Para David Correa, por favor. Quisiera saber por qué la anomalía negativa en el cuadro presentado es mayor a 12 millas náuticas respecto a 100 millas náuticas en el 2017. Tal vez sea por una razón longitudinal. Y la segunda pregunta es si existe una relación cercana entre la lectura de vientos costeros in situ y las lecturas por precisión remota. ¿Tal una diferencia es relevante o mínima? Buenas tardes, Joel. Sí, voy a dar respuesta a tu pregunta. Bueno, con respecto a los valores negativos que comentas, ¿no? En la gráfica de
de las anomalías. Bueno, de hecho que una anomalía normalmente tiene valores desde negativos hasta positivos, ¿no? Los valores negativos indican que presenta valores por debajo del promedio, ¿no? Y los valores positivos quiere decir que presenta valores sobre el promedio, ¿no? Entonces ahí, digamos, una anomalía normalmente se representa en ese rango. En cuanto a la información de viento satelital y in situ, digamos que en promedio lo que vemos en sí son las tendencias, ¿no? Porque las tendencias en el tiempo. ¿Por qué digo esto, las tendencias? Porque la información in situ es una información horaria, ¿no? Es una información, bueno, en sí, en las estaciones costeras nosotros registramos información cada 10 minutos, pero en sí la promediamos a nivel de hora, ¿no? Mientras que la información satelital, por el mismo hecho de que a través de estos sensores de sensoramiento remoto se recoge información a nivel mundial, entonces, digamos, por una localidad, por un lugar, se podría decir que pasa una sola vez, ¿no? Entonces es difícil comparar un solo dato contra toda la información que se registra día a día, ¿no? Pero hemos notado de que, por ejemplo, haciendo comparaciones en horas aproximadas, al mediodía, que es donde tenemos información satelital aproximadamente para el caso de Perú, ¿no? La información presenta tendencias, ¿no? Similares. En valores hay diferencias, pero lo que sí encontramos son las tendencias. Va a ser difícil, digamos, que la precisión sea bien exacta, ¿no? Pero sí, las tendencias es lo que nos interesa principalmente. Sí. David, en la franja costera, bueno, el gráfico pasó rápido, pero quisiera salido a la anomalía negativa de vientos siempre cuando se manifiesta va a ser menor pegada a la costa respecto a 100 millas náuticas en toda la costa o es latitudinalmente diferencial. Me refiero a que en la costa central puede ser menor, de repente en la costa norte o en la costa sur podrían, ¿no? Dentro de la variabilidad considerada. Porque en el gráfico de 2017, por ejemplo, indica que existe una mayor anomalía negativa a 12 millas náuticas y que a 100 millas náuticas, ¿no? Claro, como te mencioné, las anomalías, digamos, dependen mucho de la variabilidad en el tiempo, porque existen también procesos locales que pueden hacer o que pueden sostener la intensificación de vientos en la Sí, zona sí, costera, sí. como bien pueden reducirlo en la zona oceánica, ¿no? Entonces, digamos que no te podría decir si es normal, ¿no? Pero sí suceden procesos a veces que son totalmente inversos, ¿no? Que, por ejemplo, en el Niño Costero nosotros encontramos de que, bueno, y hay un trabajo en sí también de Adolfo Chamorro, en la cual durante los eventos en Niño encontró que justo en la franja costera se producen mayores intensificaciones de viento, ¿no? Entonces, como si fuera una especie de que el sistema trata de revertir las condiciones de debilitamiento de viento que se están dando en la zona oceánica, ¿no? Entonces esos son principalmente por gradientes térmicos, ¿no? Gradiente de presión, gradientes térmicos principalmente latitudinales, ¿no? Entonces sí podrían existir diferencias que podrían darse anomalías positivas, digamos, en la zona costera y anomalías negativas en la zona oceánica, ¿no? Nada más representa de que en la zona costera está sucediendo un proceso, digamos, de intensificación y en la zona oceánica de debilitamiento, y caso contrario, ¿no? Podría ser también proceso de debilitamiento en la franja costera y proceso de intensificación en la zona oceánica, ¿no? Así. Sí, sí. Gracias. Ahora sí. Muchas gracias. Sí, Jorge, te pregunto. Jorge, creo que sí puedes hacer tu pregunta. Jorge Luis, y adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, buenas tardes. David, quería preguntarle algo a don Lucho. Don Lucho, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Don Lucho, quería preguntarle acerca de lo que se conoce, si se conoce algo sobre ya sobre los copépodos bentónicos, específicamente arpacticoideos. Si se están realizando
algunos trabajos o de repente cómo está su situación a nivel de biodiversidad o trabajos en sí? Sí, claro. Mira, evidentemente en la megafauna, Víctor reporta arpacticoideos, copépodos, sus determinaciones en los registros que hacen de la megafauna bentónica. Sí, sí existe, hay reportes. Menor densidad respecto a a otros grupos como los nemátodas, pero sí hay. Y no está llegando, digamos, a una taxonomía un poco más fina porque, digamos, hay presencias, pero no son abundantes, ¿no? No son muy dominantes. Entonces nosotros le damos más importancia, digamos, a los grupos más numerosos, más dominantes como nemátodas. Pero sí hay reportes, Jorge, sí hay reportes. Gracias, Lucho. Muy bien. Lucho, una Recuerden consulta. que pueden levantar la mano, pero también pueden anotar sus consultas en el chat. Lucho, buenas tardes. Yo Pinto. Lucho, buenas tardes. Edwin. Sí, sí. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo estás? gusto verte en esta exposición. ¿Qué tal? Solamente quería conocer a qué se asocia la alternancia de la dominancia de organismos bentónicos. Por ejemplo, la pelica araucana que hemos visto abarcó una barra en el gráfico mostrado. Ya, esta alternancia básicamente yo me refería a los poliquetos dominantes Magelona, Filice y Parapenopa pinnata. Y la presencia de Ampelisca era casi un poco eventual en ciertos periodos digamos, de estos años evaluados. ¿A qué se debe? Justamente a lo que mencionaba, existen, por ejemplo, en el caso de Paraplenoprio, cierta relación, digamos, con la tioploca y en ambientes ligeramente poco disminuidos en oxígeno, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Magelona filice, que quizás el oxígeno es un poquito mayor, perdón, en tenores de concentración. Y básicamente esa alternancia responde justamente a los regímenes de oxigenación que se pueden dar en diferentes años, en relación, por ejemplo, también a eventos de intensidad cálidos o fríos, ¿no? Sus diferentes intensidades, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, la respuesta que da de Magelona a ambientes más oxigenados y la respuesta, por ejemplo, de Paraplenoprio a ambientes menos oxigenados, ¿no? Entonces, eso es lo que quería mostrarles, ¿no? Y el caso de los ampelícidos, en general los crustáceos, es un indicador, bueno, son indicadores, todos estos organismos obedecen justamente a periodos donde hay mayor oxigenación. Cuando hay momentos ya extremos de disoxia, por ejemplo, disoxia extrema, ya hipoxia tirando, digamos, a condiciones mínimo, por debajo del mínimo oxígeno, estos ampelícidos, la ampelica araucana, por ejemplo, tiende a desaparecer, ¿no? Pero si le inyectan al medio, al ecosistema, un poco de oxigenación, ¿no? Un evento un poco cálido por ahí, tiende a aparecer, ¿no? Tenemos una pregunta de Mario Ramírez para David Correa. Si la génesis del viento es la presión atmosférica, por ejemplo, relacionado con el anticiclón Pacífico Sur, ¿podría el análisis de la presión atmosférica en paralelo con el viento dar una mayor consistencia en los estudios del afloramiento costero? Sí, buenas tardes, Mario Ramírez. Sí, justamente, bueno, no hemos mostrado, no he mostrado los resultados de esos análisis, pero ya, digamos, hace algún tiempo he participado en un grupo en el cual analizamos, digamos, junto con Adolfo Chamorro, ¿no? La presión atmosférica en el anticiclón del Pacífico Sur frente a Chile. Y, por ejemplo, ahí llegamos a analizar la presión atmosférica a partir de información de reanálisis, ¿no? Presión a nivel del mar, ¿no? Y llegamos a establecer, por ejemplo, cómo es, el posicionamiento de la zona de convergencia durante los meses de un año promedio, ¿no? Y, por ejemplo, llegamos a establecer hasta una ruta, ¿no? Que forma como una especie de un 8, ¿no?
en la cual en los meses, por ejemplo, hay ciertos meses donde el anticiclón está más cerca a la costa o está un poco más lejos, ¿no? O está también un poco más al norte, más al sur, pero también analizamos otros indicadores relacionados a su variabilidad latitudinal, longitudinal e intensidad, ¿no? Anomalía de intensidad de presión atmosférica, ¿no? Y entonces ya hemos hecho esos análisis y lo hemos correlacionado. Hemos correlacionado esos valores promedios mensuales versus los valores promedio de la intensidad del viento a lo largo de toda la franja costera. Es decir, un valor de presión atmosférica versus la velocidad del viento para toda la zona costera. Y hemos logrado establecer cuáles son las zonas donde mayor influencia tiene la componente latitudinal, la variación de la componente latitudinal del APS o la variación longitudinal o la intensificación o debilitamiento del APS. Ya hemos hecho ese análisis también, es el motivo de preparación de un paper, ¿no? Pero sí hemos hecho y hemos encontrado justamente altas correlaciones entre la zona, por ejemplo, de Chicama, entre Chimbote y Chicama hacia San Juan de Marcona, ¿no? Para el caso latitudinal. Mientras que para el caso longitudinal hay una mayor correspondencia entre la zona, digamos, oceánica, principalmente oceánica y costera, ¿no? Sí, pero más centrado en la zona sur, entre Pisco y San Juan de Marcona. Sí, sí hemos hecho ese análisis. Muchas gracias bien con tu pregunta, de hecho que contribuye al entendimiento del viento, ¿no? Pero no solo es APS, sino también es, como lo dije, dos grandes procesos, ¿no? APS y zona de convergencia, ¿no? Ya que la zona de convergencia es como una especie de una ventana que se abre en la parte, digamos, del techo, se podría decir, ¿no? Y es por donde escapan los vientos en la época de verano, más cerca a la costa, más cerca al territorio peruano, mientras que en la época de invierno los vientos se podría decir que escapan por un techo que se ubica frente a Colombia principalmente, ¿no? Sí, muchas gracias. Ok. Y seguimos con Lander, que alzó la mano. Buenas tardes. Una pregunta para Luis Guipúzcoa. Luis, es interesante la comparación que hiciste de las estaciones que monitorean entre la estación más costera y la estación más oceánica. En los resultados de foraminíferos mostraste que las especies dominantes que caracterizan a los foraminíferos en la estación más costera son un grupo de especies y las especies dominantes que caracterizan la comunidad más oceánica es otro grupo de especies. Sin embargo, en la macrofauna me di cuenta que son las mismas especies las que caracterizan y dominan ambos ambientes. Entonces quería preguntarte a qué se debe eso. Gracias. ¿Qué tal, Ander? ¿Cómo estás? Gracias. Claro, es que justamente nosotros observamos que quizás esta diversidad disminuida en macrofauna no es tal, por ejemplo, en compartimentos menores como la meiofauna, donde la diversidad es mayor. Entonces, en ese aspecto tenemos composiciones de especies bastante diferenciadas, ¿no? Y digamos, en condiciones casi normales, con un oxígeno bastante disminuido, estas especies, justamente Magelones y Parapenophlio, son las especies características de la macrofauna. Por eso vemos simplemente, digamos, que van alternando. Pero si nosotros estos fondos, eventos cálidos, por ejemplo, eventos niños, digamos, moderados, fuertes, la comunidad ya cambia y aparecen otros organismos fuera de estos que son los clásicos, ¿no? Digamos ya numéricamente y en diversidad aumenta. Pero para el caso de la meiofauna y propiamente, por ejemplo, el tema que tú mencionas de los foraminíferos, que hay una diversidad característica para cada una de las estaciones, es que lo que se resalta es justamente eso, que condiciones aún así de mínimo oxígeno, y existe una composición de especies bastante interesante, tanto en la medio como en el forest. Por eso se da no se da esa similitud, digamos, entre la macro y la meiofauna, ¿no? Hay una alternancia, por un lado, en un compartimiento, y en el otro, dominancia, con mucha comunidad asociada, ¿no? Mucha diversidad asociada. Eso sería, Lander. Seguimos con otra consulta que va por el chat.
de Miguel Vivas. ¿A qué se debe que el oxígeno disuelto en ciertas zonas del medio marino se puede encontrar valores altos y con respecto al afloramiento, el cambio climático afectaría en algo? Bueno, en términos de oxígeno y un poco direccionado a las comunidades bentónicas o solamente oxígeno. Bueno, ¿a qué se debe que en ciertas zonas hay un contenido de oxígeno mayor? Evidentemente, por ejemplo, son zonas características, por ejemplo, donde este espesor justamente de la zona de mínimo de oxígeno, en las zonas costeras, por ejemplo, no es tan somero. Por ejemplo, al norte de Chicama, a la parte norte, donde este espesor de mínimo es bastante más profundo, ¿no? Entonces las comunidades de fondo que están por encima del límite superior de esta mínima se encuentran bajo condiciones óptimas para desarrollarse, ¿no? Pero por ejemplo en la zona del Callao, donde digamos este espesor llega a atrapar casi muy someramente nuestras costas, ya no se da esa respuesta, ¿no? Esa respuesta de la comunidad bentónica, ¿no? Entonces, por ahí va un poco, digamos, esas diferencias de zonas más oxigenadas y menos oxigenadas, ¿no? Normalmente en latitudes, a menores latitudes, o sea, dirigiéndonos al parte norte, las condiciones de oxígeno en el fondo van mejorando, ¿no? Viceversa, al sur, estas condiciones de oxígeno están un poco disminuidas, y bueno, ese, digamos, este gradiente latitudinal permite justamente el asentamiento de comunidades bentónicas bastante diferentes, ¿no? Y el otro parámetro justamente que alterna con el oxígeno es justamente el tema de la clorófila, ¿no? En estas zonas con oxígeno disminuido, el contenido de clorófila es alto, y en las zonas con oxígeno mayor, este contenido de clorófila en sedimento se ve reducido, ¿no? Entonces hay como un cruce entre ambas curvas, si es que lo hacemos así. Y bueno, son dos factores que condicionan justamente la existencia de las comunidades de fondo, ¿no? Bueno, seguimos con Madeleine Alarcón. Felicita a los expositores por los temas interesantes. Y la consulta va, dice, ¿se cuenta con mapas sinópticos de vientos y presión y también cómo acceder a la información actualizada de sus investigaciones? Sí, buenas tardes. Bueno, con respecto a la pregunta de los mapas de viento, bueno, sí, nosotros publicamos semanalmente, actualizamos en la página web de IMARPE, hay una sección de monitoreo de condiciones marinas, y ahí actualizamos, digamos, las condiciones de la velocidad del viento, la anomalía del viento, ¿no? El cálculo del índice de afloramiento también, ¿no? O sea, se puede visitar la página web de IMARPE, ¿no? Sí, en la sección principalmente monitoreo oceanográfico. En cuanto a presión, no tenemos, no hacemos un monitoreo tan así detallado como sí la velocidad del viento, pero sí sé que también hay otras, ahí mismo hay una sección donde se muestran unos mapas de presión a nivel del mar, ¿no? Y también se muestra como cálculo de posicionamiento del anticiclón del Pacífico Sur, si no me recuerdo. Pero sí, es cuestión de entrar a la sección monitoreo oceanográfico, ¿no? Del ENSO en sí. O quizás nos pueden escribir al correo de IMARPE y ahí podemos darle el link exacto, ¿no? Para que puedan constantemente monitorear, ¿no? O tener información actualizada. Sí. Bien, concluimos acá con el ciclo de preguntas. Adelante, Michelle, para las palabras de cierre, por favor. Bueno, ante todo, muchas gracias a nuestros dos investigadores, David Correa y Luis Guipúzcoa, por estas interesantes presentaciones. Me ha parecido también muy valioso todo el intercambio con la audiencia. Los invitamos a todos, como indicaba David, a ir a nuestra página también web, donde van a encontrar mucha información.
Y en nombre del Instituto del Mar del Perú, les agradecemos y a la vez los invitamos a participar en las próximas charlas científicas virtuales que vamos a tener sobre las investigaciones oceanográficas y de cambio climático. Aprovechemos este espacio que nos permite llegar mucho más y bueno, tengan una muy buena tarde todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias, Michelle. Gracias. Muchas gracias. Gracias.